Yo les quiero hablar de la relación entre los hermanos. El otro día estaba yo revisando unos álbumes que nos hicieron el favor unos discípulos de mis papás de hacernos a cada uno. Y había uno de mi hermano, Ronnie, el más grande, y empecé a ojearlo y me di cuenta que más del 50% de las fotos que había de él eran conmigo. Entonces me empecé a dar cuenta de cuántas cosas hemos podido pasar como hermanos y esa unidad que Dios nos ha permitido. Mi mamá siempre le ha dado gracias a Dios de que ninguno de nosotros, ninguno de los tres, nos hemos tratado como tal vez algunos hermanos existen. Yo sé que aquí ninguno, pero que la idea del grande era siempre molestar al chico, y la idea del chico era ver también cómo le hacía la vida de cuadritos al grande, o seguir las travesuras del grande, y él le hacía todo mal. Pero nosotros hemos encontrado ahora sí que otra vida, otro estilo de ser. Pero lo más triste es que después, pues tal vez esos hermanos que de niños medio jugaban a veces, de grandes ya no se hablan, ya no se ven, ya ni siquiera hacen el esfuerzo. Y de verdad, yo empecé a ver algunos de los enemigos que dividen a los hermanos, y me encontré con la envidia. Recordemos la historia de Caín y Abel, cómo Caín mata a su hermano, lo mata porque esa envidia que le surgió al ver que Dios se agradó de la ofrenda de su hermano más que de la de él. Pero él, en vez de ver que era lo que él había hecho mal, prefirió ir y matar a su hermano. Ahora yo sé que tal vez aquí alguien dice: no, pues yo todavía no lo he matado. Pero tal vez no lo has matado físicamente, pero para ti ese hermano o esa hermana ya están muertos. ¿Hace cuánto que no les hablas? O tal vez por algún pleito se dejaron de hablar, o no sé, X y circunstancia, se rompió ahí una relación. El segundo enemigo que yo encontré es la competencia. Y los hermanos siempre compiten por el amor del padre. Recordemos la historia de Jacob y de Esaú. Ellos compitieron por esa bendición del padre, y eso les causó una división a ellos, al grado que Jacob tuvo que salir huyendo. Y hasta muchos años después, ya estando casado con sus hijos, Jacob pudo regresar y reencontrarse con su hermano. Pero Dios tuvo que tratar con Jacob por un lado y tratar con Esaú por el otro, para que ellos se pudieran volver a ver. ¿Todo por qué? Por una competencia de ver quién era el mejor. Entonces está muy buena la música del celular. Entonces ellos estaban compitiendo constantemente. Y yo les digo algo: mis papás nunca nos han comparado a ninguno de nosotros. Ellos saben que cada uno de nosotros tenemos dones y habilidades específicas y especiales que Dios nos ha dado, y que ningún hijo debe ser igual al otro. Y a veces los papás cometen ese error: es que ¿por qué no eres como tu hermano? Porque no es su hermano, es él, es único. Yo te digo hoy, papá, la competencia a veces la creas tú. Tú tienes que aceptar a tus hijos tal cual como son y evitar a toda costa cualquier tipo de competencia, porque eso después les genera esa envidia, esa avaricia y esa división. Y hay un tercer enemigo, pero te lo quiero decir hasta el rato, un ratito más. Quiero que veamos en la Biblia el Salmo 133, del 1 al 3, o más bien todo el Salmo 133, porque nada más tiene 3 capítulos. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Este es un salmo que es un cántico gradual. Un cántico gradual es un cántico que se empezaba muy quedito y después iba siendo cada vez más fuerte, mientras iba repitiendo. Y el salmista compone este salmo
muy especial, de manera muy especial. Cuando uno como compositor hace una canción, está hablando de cosas que salen de su corazón. Y en el caso de aquellos que componemos para Dios, pues hablamos también de las palabras que Dios nos da a nuestro corazón. Y aquí el salmista estaba hablando un mensaje especial para el pueblo de armonía. Y que se me hace chistoso que lo haya puesto en una canción, en una melodía. Pero lo que más me impacta es que el salmista empieza exclamándolo. Si vieron ahí los signos de exclamación, dice ahí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Lo está exclamando, lo está gritando, porque está tratando de llamar la atención de la gente que está ahí, porque él sabe que es súper importante la unidad. Porque él sabe que cuando los hermanos se unen hay una bendición especial que fluye. Y por eso en el versículo número 2 les dice: porque es como el óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón. Y Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el sacerdote que se encargaba de hacer los sacrificios. Aarón era la persona de las personas más importantes en el templo. Y la unción que fue derramada sobre de él, el salmista dice: así es la unidad entre los hermanos. Esa unción que fluye a través de un sacerdote, esa unción que fluye a través de un líder, de un pastor, esa es la unidad que hay entre los hermanos. Por eso el enemigo trata tan fuerte de dividirlos, porque cuando unos hermanos se unen, ahí está la unción de Dios. No lo digo yo, lo dice el versículo. Y esa unción era especial, era única, era hecha a base de hierbas especiales, específicas, y había medidas de lo única que era. Yo te digo, la unción que Dios derrama sobre los hermanos cuando se unen es única. Es única. Y yo lo he podido ver con mis hermanos. Y lo tercero que dice ahí el versículo, en el tercer versículo, dice que es como el rocío de Hermón que cae sobre los montes de Sión. Y me impacta esto porque Hermón es el monte más alto en Siria y es, digamos, hermano del monte de Sión. Pero el monte de Sión está rodeado por desierto, y el monte de Hermón es un monte que está lleno de plantas. Lo que sucede es que el monte de Sión puede florecer con ciertas plantas gracias a que en la mañana, cuando viene el viento, Hermón le da de su rocío al monte de Sión. Y el tercer enemigo, que se los quedé debiendo, se llama egoísmo. Yo he visto de verdad con tristeza que a veces hay hermanos que uno es el ricachón que trae quién sabe cuántos carros y vive en una casa en quién sabe dónde, y el otro que está ahí pobretón ahí, pero es mi hermano el pobre. ¿Y no te has puesto a pensar que podría dejar de serlo si tú lo ayudas? ¿No te has puesto a pensar en cuántas cosas tú le puedes dar a tu hermano? ¿En cuánto puedes tú ser su rocío para que él pueda tener lo que no puede generar? Nada más ponte a pensar, no me lo digas. ¿Todos tus hermanos están en Cristo? Si no, tal vez es porque algo te ha faltado darles, porque hay un ejemplo ahí que ellos les ha faltado ver. Esa generosidad. Y lo más impresionante de este capítulo de la Biblia es que al final dice que ahí en esa unidad, en esa generosidad, en esa unción de la unidad entre los hermanos, dice: ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Ahora ponte a pensar, ¿quién es el que nos da la vida eterna? Muchos dicen Dios, pero ¿quién nos da la vida eterna? Jesús. Dios existía desde antes y no había vida eterna en ese entonces. Entonces, ¿por qué el salmista habla de vida eterna si no había nacido Jesús? Porque él sabía que esa unidad entre hermanos también significaba salvación, esa vida eterna. Porque el único que puede unir a unos hermanos es Jesús. Y yo te digo algo, y con eso termino. En mi familia, el que se mete con uno se mete con todos.
Y cuando el diablo viene contra uno, pobrecito, porque todos se le van encima. Y así tiene que ser en tu familia y entre hermanos también. El que se mete con uno, se mete con todos. Esa es una familia unida en Cristo. Y más si es en contra del diablo. Así que hoy te aconsejo: quita la división, quita la competencia, quita la envidia, quita el egoísmo y empieza a ser generoso. Da aquello que sabes que tu hermano necesita.